El tema de hoy es Neptuno, el sueño del universo, la neblina y el océano. Hola a todos y bienvenidos a Nueva Vida Astrología. Los invito a este viaje. Hoy vamos a sumergirnos en lo que sería la profundidad de este gigante misterioso que nos conecta con los sueños, nos habla con símbolos. Neptuno. A ver, este no es un planeta que comprenda la lógica, que vaya atrás de la razón. Tiene un lenguaje que está conectado con las emociones. Recuerden que es la octava de Venus. Está conectado con la intuición emocional en particular, eso que nos dirige con mucha, vamos a decir, esto que es como con mucho convencimiento hacia un lugar, ¿no? Pero no sabemos ni por qué ni a qué vamos. Una intuición, algo que nos empuja desde adentro. Nos habla con todos los símbolos, con todas las ideas, las ensoñaciones. Todo lo onírico tiene que ver con Neptuno. Es un planeta transpersonal que está muy conectado con el infinito, con la conexión total con el... Ni siquiera podríamos hablar del universo, del multiverso, ¿no? De todo lo que está más allá de lo que podemos ver, tocar y hasta comprender. Neptuno nos lleva a este lugar donde nos cuesta entender qué tenemos que hacer o cómo va a terminar la historia, porque somos un eslabón y Neptuno nos muestra toda la cadena completa. Entonces hay una cuestión muy difícil de que no va al detalle chiquito, eso es más mercurial, ¿no? Y vos, en general se habla de la neblina que disuelve los límites, el océano que conecta todas las aguas. Es la profundidad del océano. Es el regente de Piscis, que son dos peces. Entonces, tiene que ver con la profundidad. Incluso, piénsenlo así, ¿qué pasa si yo abro los ojos abajo del agua, ¿no? Ven que ven todo medio blureado cuando todos abrimos los ojos abajo de una pileta. Y esa es la forma en que nos muestra la vida Neptuno, esa forma medio borrosa. Vamos a ver, hay cierto temor hacia Neptuno y medio donde lo tenemos en la carta natal puede traer confusión, engaño, desilusiones. Ahora, vamos a pensarlo distinto. ¿Qué pasa si esa desilusión es en realidad un proceso de despertar? Un proceso de mostrarnos a medida que avanzamos en la vida pequeñas realidades, porque hay muchos psicólogos, psiquiatras, gente con mucha capacidad espiritual que dice que si viéramos toda la realidad de golpe no la podríamos aceptar, nos volveríamos locos, no la podríamos entender, sería muchísimo para nosotros. ¿Y qué pasa si este es el planeta encargado de dosificarnos la realidad? Entonces, esta neblina nos permite sostener nuestro mundo de alguna manera. Está bien, muchas veces con escapismos, pero más que nada cuando estos velos, pequeños velos, se van corriendo, se va abriendo y disipando, esta neblina vamos viendo pequeños momentos de realidad, pequeños despertares. Entonces, para entender este planeta de una manera más simbólica, no quiero entrar en temas teóricos. Lo que voy a hacer, les voy a contar tres historias, tres cuentos de diferentes tradiciones y vamos a entender que en su esencia capturan parte. ¿Por qué digo parte? Porque si no tendría que contarles 30 cuentos. Vamos a ir por de a poquito, ¿no? Entonces, para entender la energía de Neptuno, la disolución, la conexión con lo místico y la compasión infinita de Neptuno, la empatía, esta gran energía que mueve Neptuno y obviamente, por ser regente de Piscis, también el signo de Piscis. El primer cuento es el mito de Dédalo e Ícaro. O sea, es una historia de la mitología griega. Probablemente muchos lo conozcan, pero hoy vamos a tratar de ponerlo bajo los ojos neptunianos. O sea, vamos a tratar de sacar provecho de este cuento tan jugoso y tan interesante y con tantas posibilidades de interpretación, vamos a ver desde el punto de vista neptuniano. O sea, primero, ¿quién es Dédalo? ¿Quién es Ícaro? Era
un inventor muy próspero, era un genio inventor, ¿no? Y querían escapar de la isla en que se encontraban porque querían escapar básicamente del rey Minos. Eran perseguidos, no la pasaban muy bien. Vamos a eso, esa parte no nos importa tanto en este cuento. El tema es que Dédalo toma un montón de cera de abeja y plumas de pájaro, se le ocurre hacer dos pares de alas. ¿Por qué dos? Uno para él y otro para el hijo. Y le dice, vamos a volar y vamos a cruzar el mar para llegar al continente y escapar de la isla que rige el rey Minos. Pero ten en cuenta dos cosas. No vueles demasiado bajo, hijo, porque la humedad del mar va a hacer que las plumas se pongan pesadas y te va a costar y vas a terminar cayendo. Pero ten en cuenta el segundo punto, que es tan o más importante que el primero. No vueles demasiado alto, porque al acercarte al sol, su calor puede derretir la cera. Prueban las alas, ven que funcionan y deciden escapar de la isla. Ícaro, lleno de la euforia, esta euforia juvenil de andar por ahí, empieza a volar, a hacer piruetas, a hacer un montón de cosas, y empieza a fantasear con todo lo que va a hacer cuando llegue su momento de liberarse, de llegar al continente, ¿no? Y en ese fantasear empieza a ignorar la segunda advertencia de Dédalo, de su padre. Y es atraído por la inmensidad del cielo, empieza a volar, que él puede, él tiene la posibilidad, y se empieza a acercar y cada vez hace más calor, y empezó a volar cada vez más alto. Y la cera empieza a derretir sus plumas y se empiezan a desprender. Y ahí es cuando Ícaro empieza a perder posibilidad de planear, de volar, y empieza a caer, a caer, a caer, a caer, y cae. Y ahí es donde termina su vida ahogándose en el océano. Ahora, bien, dura, ¿no? Interesante. Vamos a ver qué nos enseña esta cuestión de Neptuno. A ver, primero, una de las cuestiones que tiene Neptuno es que cuando no somos conscientes de su energía, y esto, a ver, es muy difícil ser todo el tiempo consciente de todas las energías astrológicas. Es un trabajo muy largo donde por momentos uno tiene destellos de lucidez y hay momentos donde uno, bueno, la vida, hay muchas cosas, pero Neptuno trabaja mucho sobre las fantasías y el escapismo. Entonces vamos a ver que Ícaro no es que voló alto con un plan, una estrategia, una idea. No, fue tomado por una emoción y este anhelo de esta fantasía que lo toma sin tener los pies en la tierra, lo lleva a hacer cosas poco lógicas, poco, la verdad que saltea, no da por, digamos, como importante lo que le dice el padre. Entonces, está bien, Neptuno nos invita a soñar, nos invita a ir más allá de los límites de lo tangible, rompe los límites. ¿Por qué? Porque estar anclado en la realidad, esta cuestión más saturnina, muchas veces implica, es muy dura la realidad, es muy cruda, muy gris, muy oscura, nos tira bastante para abajo. Entonces Neptuno equilibra un poco eso, pero también esa cosa de romper los límites y llevarnos a lugares donde creemos que todo va a ser fantástico, idílico, increíble, pero es excesivamente grande. Entonces, hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Y tenemos primero lo que le dice Dédalo, como cuidado con esto, ¿no? Los pies en la tierra. Y después la cera que simboliza este límite, vamos a decir, esta vulnerabilidad, por ponerle un lugar a esta cera. Entonces, esa misma fantasía, esas ganas de libertad, de escapar, bueno, se volvió destructiva, vio que su fantasía iba más allá de lo posible, y ahí viene la caída, la desilusión. Esta desilusión que nos trae Neptuno. Recuerden que Neptuno y Saturno son los dos planetas que van a traer en ciertos aspectos con el ascendente o con el Sol, o posiblemente a veces con la Luna, un mal aspecto, inclusive una conjunción, puede traernos esta cuestión de que hoy está muy al orden del día, la depresión. Saturno por falta de objetivos o por mostrarnos una realidad más allá de lo que podemos aceptar. Pero después está este Neptuno que nos pone en una situación de ilusión tan excesiva que
nos licúa la capacidad de acción, ¿no? Porque es como, no, si no hago todo esto que Plutón, que Neptuno, perdón, que Neptuno me plantea, y no, prefiero no hacer nada, y nos lleva a eso. Entonces, esa desilusión grande de Neptuno, esta cuestión del sueño que se rompe, el globito que se pincha, es esa caída, es el momento de que uno toca a fondo, es el momento donde se le cae la estantería, donde todo se viene abajo, él cae al agua y encontramos la verdad profunda de que no todo era todo, no todo era como yo pensaba, ni tan extremo, ni tan grande, ni tan idílico, ni por otro lado, lo que nos muestra Saturno es tan rígido, ¿no? Pero sí nos muestra que el camino espiritual, que Neptuno tiene que ver con lo espiritual, no es solo volar alto, ¿no? No es solo esta cuestión de estar como todo el tiempo en trance, cantando mantras. Nos muestra que el camino espiritual también es nadar en las profundidades del agua, aceptar la desilusión, aceptar en un punto, digo en un punto porque todo junto nos choquearía, pero aceptar lo que somos, con nuestras flaquezas, con las cuestiones que tenemos que aprender, con nuestras incapacidades, ¿no? Y esto de ver nuestras incapacidades, aprender que no somos aptos para un montón de cosas y que tenemos que aprender, aprender de otros, tenemos que ser más humildes, todo esto nos enseña Neptuno, ¿no? En esta fusión con el todo, nos pone en esta situación. Entonces, ahí la espiritualidad es mucho más dura de lo que creemos. Observarnos, conocernos a nosotros mismos es mucho más duro de lo que creemos. Porque cuando uno empieza a hacer ese trabajo, lo primero que encontramos es desilusión. Desilusión de no saber quién es, que realmente tenemos una fantasía de nosotros mismos. Desilusión de que realmente creemos que somos aptos o creemos un montón de cosas que en definitiva son modas, modas de época, cuestiones sociales, cuestiones de movimientos del planeta transpersonal. Somos una mezcla de un montón de cosas, pero realmente no nos conocemos. Eso lleva a un sentir, una congoja muy profunda. Ahora vamos a ir al segundo cuento, pero antes les pido que se suscriban al canal, que compartan si les gusta esta forma de acercarnos a los planetas, compártanlo con gente que le pueda interesar, comenten, uy, me gustaría que haga tal planeta, uy, me encantó, no me gustó, o sea, todo, lo bueno y lo malo, comenten, me interesa lo que digan ustedes. Y después, bueno, también si tienen ganas, vayan a www.noaviastrología.com.ar y ahí pueden ver todo lo que tenemos de cursos, tenemos cursos de muchísimas formas, talleres, consultoría, si quieren hacerse la carta natal conmigo, si quieren hacerse, bueno, revolución solar. Vamos al segundo cuento, que vamos a hablar es de la tradición sufí. Bien, vamos a Medio Oriente, la tradición sufí, y esto es el poeta sufí, el río y el océano. Así se llama este cuento, y nos habla de esta conexión mística y la sed que tiene el alma por ir a donde tiene que ir. Esto empieza en un valle muy lejano, hay un arroyo, hay una masa de agua, ¿no? Que tenía el sueño de llegar al océano, ¿no? Si lo vemos como metáfora, es esta idea de una persona que desea llegar a lo espiritual. Entonces, él entendía que el océano era el lugar donde tenía que llegar para conectar con este todo. Y dijo, bueno, voy a hacer lo que hace un arroyo, voy a fluir, voy a ir por todos lados que sea necesario para llegar a ese océano. Y empieza su aventura fluyendo por todos los lugares que pudo encontrar. Obviamente había lugares donde eran más fáciles, lugares donde eran más conflictivos. ¿Por qué? Y porque había mucha roca, tenía que ir cuesta arriba, cuesta abajo, para los costados por abajo de la tierra. Tenía lugares donde era una caída suave y tenía épocas donde no tenía que hacer gran esfuerzo para fluir, ¿no? Como la vida misma. Ahora, fluyó y fluyó hasta que un día se encontró con la gran pesadilla de todo arroyo. Se encuentra con el desierto. Y ahí veía que para donde iba, arenas calientes, para donde iba, lugares de sequedad. Entonces le empieza a agarrar ese miedo de, si yo sigo avanzando, no voy a poder
continuar, me voy a quedar sin agua y no voy a poder llegar. Entonces se queda estancado en un rellano y un poco frustrado, pero al mismo tiempo tratando de encontrar la vuelta a esta idea de encontrar una estrategia lógica, ¿no? Pero se iba secando, todos los días se secaba un poquito con el sol y el tiempo empezaba a premiar. Hasta que una tarde la voz del viento le susurra al oído y le dice, no puedes cruzar de esta forma, tenés que dejar que yo te lleve. Yo te voy a llevar donde necesitas, pero tenés que dejar de ser vos mismo para llegar a tu destino. Lo primero que le pasa al arroyo es escuchar, yo te voy a ayudar, es un alivio. Uy, a ver, alguien me tendió una mano, el destino me está llevando. Pero cuando escuchó, tenés que dejar de ser vos mismo, le empezó a hacer ruido, le empezó a aparecer miedo y esta cuestión de, "¿Y qué es dejar de ser mismo? Tengo que dejar de ser agua, pero yo lo que sé hacer es fluir." Empieza a cuestionarse un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque dejar de ser sí mismo le parecía una forma de morir. Pero en un momento le agarró esta cuestión más mística y la sed de llegar a un océano, de llegar a un lugar mucho más elevado, lo tomó. Y en ese acto de fe, el arroyo se dejó evaporar, transformarse en vapor y se dejó llevar por el viento. Obviamente ese viento lo juntó con más vapor y lo transformó en nube. Y esa nube fue empujada por el viento por arriba de todo el desierto hasta que llegó a un lugar mucho más verde, mucho más tranquilo, donde se empezó a condensar y se empezaron a formar gotas. Al principio no entendía qué pasaba porque las gotas era el mismo, pero todo separado, cayó en una masa de agua. Todas esas gotas se volvieron a juntar y en ese río empezó a fluir rápidamente y cayó directo al océano. Y en ese instante el arroyo ya se dio cuenta que no era más arroyo, que había pasado por su momento de transformación y ya era el océano en sí mismo. Y ahí llegó al lugar donde tenía que llegar. Se transformó en lo que quería transformarse. Ahora vamos a ver de qué nos habla en todo esto Neptuno. Es un cuento hermoso. La verdad que es un cuento muy lindo. Primero, digamos que este Neptuno podríamos ponerlo que es la voz del viento, ¿no? Que le pide, entregate. Entregate a algo más grande, entregate a algo que no entendés. Emocionalmente ponete en servicio de algo mayor aunque no lo entiendas. Entendé que hay un propósito en cada uno de nosotros, aunque no lo podamos entender ni ver. Y muchas veces creamos que ese propósito tiene que ser, no, soy el elegido de Matrix, soy Neo, soy... uno cree que el propósito tiene que ser algo increíble, eso es Hollywood, ¿no? Y en realidad muchas veces el propósito es tan pequeñamente inmenso que no podemos muchas veces aceptarlo, ¿no? Muchas veces este ejemplo que llegó a mí a través de otra persona, ¿no? El hecho de decir, por ahí el propósito de un amigo músico, que hablando me decía, por ahí el propósito mío, yo toda la vida quise ser un gran músico y tener música con un mensaje para ayudar y para, digamos, para artísticamente brindar algo. Y la vida lo llevó a dedicarse a la docencia y encuentra y dice, tal vez no sea yo el que tiene que tomar ese rol, pero yo sí puedo enseñar a alguien a tomar ese rol. Y mi camino, mi propósito era ser el docente de esa persona que tiene el propósito de tomar ese rol, ¿no? Entonces, como un eslabón de una cadena. Entonces, entender eso nos permite encontrar nuestro hogar espiritual, nuestro lugar. Y para eso es propicio soltar muchas veces el control. Muchas veces esto de, digo muchas veces y no, a ver, cada energía, la energía plutoniana tiene un lugar específico. Y la energía neptuniana otra. Entonces, tal vez en ciertos momentos este arroyo necesitó la energía plutoniana para sortear ciertos obstáculos. Ahora, en otro momento no le servía esa energía, necesitaba la energía de Neptuno, transformarse en otra cosa, ¿no? Entonces, muchas veces el control es útil, sí, pero muchas veces no. Hay que entender cómo y cuándo utilizar las energías para encontrar eso que buscamos.
Entonces, Neptuno nos enseña que primero, el camino al no ser lineal, muchas veces hay que dejarse llevar porque no podemos estar entendiendo cada paso. Y a veces la única forma de avanzar es disolver muchas cuestiones o dejar que la fe y la intuición nos guíe. Y eso siempre, cuando la fe y la intuición nos guía, es dejar la comprensión lógica y, bueno, dejarnos llevar. Entonces, las ilusiones de Neptuno, esa neblina, nos permite transformar de lo que creíamos que éramos en lo que nos queremos transformar. Entonces, esta desilusión, esta cuestión que tiene Neptuno es también para sacarnos de nuestro lugar de comodidad y conectarnos con una fuente mayor, con la fuente del todo, o llevarnos a una transformación, obligarnos. ¿Por qué? Porque al caerse el velo nos muestra una realidad que tenemos que cambiar. Obviamente va en cuotas porque no estamos capacitados para. Entonces, esta posibilidad de obtener el unirme con el todo, alcanzar la unidad, ¿no? Es transformar, disolver, romper, como lo quieran llamar, pero la individualidad. Entonces, muchas veces pensamos, aunque no creamos que es así, porque uno autopercibe las decisiones que toma no como egoísmo, sino como puede ser supervivencia, puede ser como lo apropiado, pero muchas veces actuamos egoístamente y eso es lo que Neptuno nos lleva a pulir. Vamos con el tercer cuento. Este es un cuento, otro cuento hermoso, es un cuento budista. Es más que bueno, no es tan un cuento en sí como el anterior, ¿no? Es un poco distinto, pero vamos a hablar del Bodhisattva y el océano de la compasión. A ver, ¿cuál es el concepto? El Bodhisattva es un rango, una capacidad de conciencia, una energía. Podemos describirlo de muchas maneras, podríamos estar horas debatiendo, pero encarna la energía de la compasión infinita, que es uno de la compasión y la empatía son los pilares, uno de los pilares fundamentales de este planeta Neptuno y de su energía. Y hablamos el Bodhisattva es una persona que se iluminó, llega al umbral del nirvana, del lugar, ¿no? Donde traspasa la iluminación, la liberación total, y en ese momento de que está por cruzarlo, y que está en pleno contacto con toda la vacuidad y todo lo que plantea el budismo, no lo cruza. Decide no hacerlo. Pero no es que decide por un miedo, no, no es un acto egoísta, sino que decide hacerlo por un voto, a cambio de un voto. Y ese voto es que promete permanecer en el mundo, en el ciclo de reencarnaciones, para ayudar a todos los que quedaron atrás, todos los que están en una etapa preliminar a esa, a alcanzar la iluminación. Y cuando todos, ¿no? Esta cuestión neptuniana, la totalidad esté preparada, él va a ir con esa gente. Entonces, despierta su compasión infinita, esta compasión y esta empatía que es no puedo ser feliz sabiendo que otros sufren, no puedo ser feliz sabiendo que puedo ayudar a que los otros no sufran. Pues, o sea, de eso se trata, ¿no? O sea, no solo te veo sufrir, pero una cosa es decir, bueno, veo en un documental un chico a 30.000 kilómetros de mi país sufriendo algo que, bueno, yo puedo y no puedo hacer algo, eso es un debate para otro día, pero acá él dice, yo puedo hacer algo para ayudarlos. Entonces me quedo a ayudarlos antes de seguir mi camino. Entonces permanece como un faro de luz en este océano difícil, en este, más que océano, en este mundo material tan difícil de vivir, para salvar a los demás, para mostrarles el camino, para ayudar, ¿no? Esta cuestión también muy neptuniana. Entonces, vamos a ver de qué nos habla. Es bastante fácil de entender de qué nos habla, de toda esta compasión, de tomar una decisión, porque Neptuno no solo se disuelve en esta fusión mística, en esta cuestión hiperespiritual, emocional, intuitiva en que nos mete, ¿no? Esta compasión universal, sino que rompe la ilusión, ¿no? De la separación, rompe la ilusión de todo lo separado. Nos damos cuenta de que el sufrimiento del otro, en esencia, ¿por qué digo en esencia? Porque en esencia todos somos uno. Esa esencia de volver, eso nos hace parte de todo.
ese sufrimiento. Entonces, el Bodhisattva representa esta expresión de esta energía, un ser que trascendió y dijo, no, antes de poder entrar en congraciarme con el uno, tengo que ayudar a todos los que quedaron atrás. Por lo tanto, no puede ignorar el dolor de los demás. O sea, Neptuno nos llama a despertar de esta realidad concreta, dura, a mirar y a no mirar, digamos, a mirar el mundo de una manera distinta, a no mirar con indiferencia, sino a sentir, empatizar. Entonces, convertirse en ese océano de compasión, en esta intuición, no viene sola, no es algo que la siento porque la siento, ¿no? Como podría, una intuición artística de, uy, sentía algo y lo plasmo en un lienzo y quedó algo lindo. ¿Tiene que ver con eso Neptuno? Sí, sí, en parte sí, es parte del entrenamiento de Neptuno para algo superior. Pero también Neptuno en esta congregar con el todo es y nos conecta con cada ser viviente. Es empatía, es conexión con los demás. Actúa desde una profundidad que no podemos comprender, que es muchísimo mayor a nosotros. Pero muchísimo, hablo de, si pusiéramos en números, sería hasta choqueante. O sea, uno en definitiva es, recuerdan el cuento que conté, el cuento del medio, ¿no? El segundo cuento que hablaba de un arroyo. Nosotros no somos ni una gota de ese arroyo, que todavía no había llegado al océano. Somos media gota, un cuarto de gota con suerte. Entonces, el camino espiritual es largo, es duro, porque implica romper muchas barreras personales. O sea, como el budismo dice, la vida es sufrimiento y dolor. Sí, sí, porque es la única forma en que podamos entender qué significa ser humano. Así que, la próxima vez que sientan la neblina de Neptuno, a ver, no teman. Traten de mantener los pies en la tierra, no sean como Ícaro. Pero recordé el arroyo que tuvo que cambiar su forma para llegar a donde quería ser. Y cuando llegues, acordate del Bodhisattva, que eligió quedarse para ayudar a otros. Entonces, ¿Neptuno quiere confundirte? No, quiere disolver, quiere que uno aprenda, quiere que uno conozca, quiere que uno sea espiritual y se forje, pero evidentemente, si un planeta como Neptuno, Plutón, Urano y el resto nos enseñan de esta manera, es porque como alumnos de estas energías espirituales somos bastante duros, ¿sí? Entonces, disolver las barreras que impiden ver la verdad cuando estamos construidos por conceptos, preconceptos y prejuicios que son hormigón. Y no es un trabajo fácil para Neptuno. Y ni siquiera para nosotros, porque cada capita de ese hormigón nos trae un dolor increíble. Entonces, no quiere engañarte, quiere, o sea, no nos quiere engañar, no te quiere engañar, quiere despertarte, quiere que despertemos, quiere que la ilusión material se disuelva y pasemos a otra etapa. Por otro lado, Neptuno nos da la capacidad de soñar, de crear, de sentir esta conexión profunda con todo lo que existe, de amar sin límites. Recuerden que los tres planetas que tienen que ver con lo afectivo son Luna, Venus y Neptuno, en ese orden. Entonces, el amar sin límites, el amor místico tiene que ver con Neptuno, el camino de la fe, un viaje hacia lo desconocido en definitiva, y en ese viaje nos vamos a dar cuenta que somos más que un cuerpo. Somos más que un cuerpo, más que una mente lógica que tiene juicios, prejuicios, más que seres económicos, más que seres profesionales, somos más de lo que vemos. Somos parte de un océano místico, de un multiverso, somos parte de algo que ni siquiera podemos comprender desde la imaginación. Es ese sentimiento cuando te vas de vacaciones al mar y mirás el océano y en el horizonte que sigue el agua, es un poquito eso. Bien, es ese poquito. Así que gracias por acompañarme en este viaje. La verdad me gusta mucho hacer esto de los cuentos. Es una de las cosas que me encanta primero buscar los cuentos, o sea, me gusta mucho esto que estoy haciendo. Así que los espero en los próximos videos y recuerden, y hoy más que nunca, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Les mando un gran, gran abrazo. Hasta la próxima.